Atención adultos mayores. ¿Quieren ganar casi $5,000 al mes con el Seguro Social en este año 2024? El beneficio de jubilación promedio del Seguro Social será de aproximadamente $1,855 por mes en este año 2024. Y es que eso, después del ajuste del costo de vida del 3,2%, es lo que nos resulta en este año. Eso equivale más o menos a unos $22,260 al año, o mucho menos de la mitad de lo que un trabajador estadounidense promedio se lleva a casa. Pero es que en realidad algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán casi $5,000 al mes en este año 2024. Lo cual lo sitúa pues en el nivel de ingresos que tiene un trabajador promedio en los Estados Unidos. Pues hoy, para poder ponernos en contexto, vamos a hablar de cómo podemos obtener el máximo beneficio que nos puede dar el Seguro Social para este año 2024 y de qué modo podemos prepararnos para poder realizar este gran cambio. Junto a esto también estaremos hablando sobre una valiosa ayuda económica de $500 que se está dando en un estado en concreto. Se trata pues más que todo de un crédito fiscal, el cual ya está disponible para poder solicitarlo en este mismo mes de enero de este año 2024. Pues comenzaremos hablando sobre cómo es que podemos obtener pues el beneficio máximo que nos puede otorgar el Seguro Social para este año 2024. El pago máximo para los beneficiarios del Seguro Social exactamente es de $4,873 al mes, según las cifras que nos puede dar la Administración del Seguro Social. Estamos hablando de un aumento de $4,555 que fue en el año 2023 hasta $4,194 que fue en el año 2022. Pues hemos estado escalonando bastante la realidad. Para poner en contexto, consideramos que el beneficio de jubilación promedio el año pasado, 2023, era de $1,797 al mes. Cuando se agregó el COLA del 3,2% para este año 2024, esta cifra pues aumentó a $1,907, lo cual representa menos del 40% del beneficio máximo. Pues escuchen atentamente. Si ustedes desean obtener el máximo beneficio, prepárese para poder pasar décadas ganando pues un salario alto y posponer el cobro de beneficios el mayor tiempo posible. Para calificar, pues, debe haber igualado o superado el ingreso máximo imponible del Seguro Social durante al menos 35 años de lo que sería su vida laboral. El ingreso máximo sujeto a impuestos es la cantidad de salarios sobre los cuales usted paga impuestos al Seguro Social, los cuales se deducen de sus ganancias. En este año 2024, ese ingreso máximo imponible es de $168,600 al año. Cualquier ganancia que sea superior a esta cifra no está sujeta a impuestos por parte del Seguro Social. La cifra se ajusta cada año en función de los cambios en los niveles salariales nacionales. Más o menos, vamos a mostrarle un vistazo de cómo es que ha ido cambiando el ingreso máximo imponible solo en esta década pasada. En el año 2020, este ingreso era de $137,700 anuales. En el año 2021, fueron $142,800 anuales. En el año 2022, fueron $147,000 anuales. En el año 2023, pues fueron $160,200 anuales. Y pues finalmente en este año 2024 son $168,600 anuales. Para ganar el cheque del Seguro Social más alto posible durante la jubilación, lo primero que usted debe hacer es comprometerse a trabajar a tiempo completo durante al menos 35 años completos.
Trabajar más de 35 años no necesariamente ayudará, pero trabajar menos de 35 años significa que probablemente no ganará el máximo. Más allá de eso, es necesario ganar un salario más alto que el promedio, pues, para poder calificar a este beneficio máximo. Los ingresos medios de los trabajadores a tiempo completo durante el tercer trimestre del año 2023 fueron de $1,118 a la semana, o igual a $58,136 al año. Y esto es información concreta que nos ofrece, pues, las oficinas de estadísticas laborales en los Estados Unidos. Pues se necesitaría casi triplicar ese salario para poder alcanzar el ingreso imponible máximo del Seguro Social, que son $168,600 al año. Ese tipo de poder adquisitivo sostenido, la realidad es que está fuera del alcance de la gran mayoría de los estadounidenses. La única manera de poder conseguirlo es que, por ejemplo, si tú eres el CEO de Apple, Tim Cook, o has estado pagando el máximo de tus impuestos sobre la nómina. Para poder obtener este beneficio máximo, otro de los requisitos grandes es que también debes esperar hasta los 70 años a la hora de reclamar tu seguro social. Eso es mucho más de lo que esperan la mayoría de la gente. Tan solo en el año 2021, la edad promedio a la cual las personas comenzaron a cobrar sus prestaciones fue de 65 años. Sin duda alguna, esperar hasta los 70 años puede marcar una gran diferencia en su cheque mensual. Pues bueno, a continuación también vamos a mostrarle un vistazo de cómo es que se ve el beneficio mensual máximo en diferentes edades de reclamo en este año actual. Si usted cobra sus beneficios desde los 62 años, más o menos usted estaría ganando $2,710. Si usted lo cobra a la edad plena de jubilación, que suele ser entre 65 a 67 años, estaría cobrando unos $3,822 mensuales. Y pues por último están los 70 años, que es la edad máxima, donde usted lleva el pago máximo de $4,873. Un dato muy importante a tener en cuenta es que no es lo mismo la prestación máxima del Seguro Social que la prestación máxima familiar. El beneficio familiar máximo es lo máximo que una familia puede recibir colectivamente del Seguro Social según el historial de ingresos de un solo miembro de la familia, incluidos los beneficios de jubilación, los cónyuges, hijos, discapacidad o por último los sobrevivientes. Pues muy bien, ahora queremos hablar sobre este crédito fiscal de $500, el cual se estará dando en un estado en concreto en este mismo mes de enero 2024. Y es que muchísimas felicidades por algunos propietarios en Estados Unidos, ya que podrían tener una valiosa reducción de $500 en el pago de sus impuestos a la propiedad. Para ser más específicos, los contribuyentes con una vivienda en Dakota del Norte serán elegibles siempre que cumplan con algunos pequeños requisitos. Desde el 1 de enero, la Oficina del Comisionado de Impuestos de Dakota del Norte comenzó a recibir las solicitudes para el programa de crédito fiscal a la propiedad de Dakota del Norte, también conocido como el crédito por residencia primaria. Desde entonces, el gobierno del estado asegura que ya se han recibido más de 20,000 solicitudes. Los legisladores han reservado más de $100 millones para el crédito fiscal a la propiedad de Dakota del Norte, dentro del presupuesto estatal desde el año 2023 a 2025. Este nuevo crédito no afectará los ingresos fiscales locales, ya que esto está financiado, por el mismo estado. Cabe señalar que la financiación cubre únicamente el año fiscal 2024, pero si el estado quiere continuar con el crédito el próximo año, pues tendrá que reservar el dinero para ello en su presupuesto 2025 a 2027. El estado menciona el programa en las declaraciones de impuestos a la propiedad que fueron enviados a los contribuyentes en el mes de diciembre del pasado año. La Oficina del Comisionado de Impuestos del Estado
invita a que los residentes que poseen una casa en el estado de Dakota del Norte y pasan la mayor parte del tiempo en esa vivienda, soliciten este alivio fiscal. No existen restricciones de edad ni restricciones de ingresos para poder solicitar este crédito. O sea que esto significa que la gran mayoría de los propietarios en sí podrían calificar para recibir $500 en sus descuentos de impuestos a la propiedad en el estado. Los interesados pueden presentar una solicitud en línea o pueden llamar al número oficial si es que así lo prefieren. Si se aprueba, el monto del crédito se mostrará como una deducción dentro de su declaración de impuestos a la propiedad del solicitante para el año fiscal 2024. La última fecha podría considerarse como la fecha límite para poder solicitar este crédito va a ser el 31 de marzo de este año 2024. El crédito fiscal a la propiedad de Dakota del Norte prácticamente es parte de un paquete que es más amplio sobre alivios del impuesto a la propiedad que la misma legislatura adoptó durante la sesión del año 2023. El proyecto, que costó más de $515 millones, también llegó a ampliar el crédito fiscal a la propiedad existente para propietarios de viviendas que son de edad avanzada y discapacitados, prácticamente personas mayores, llamándolo el crédito familiar. Anteriormente, este crédito familiar estaba abierto solo a los residentes con un ingreso anual de $42,000 al año o menos, pero ahora este umbral se ha elevado hasta $70,000. La nueva ley también eliminó la cláusula que prácticamente descalificaba a los hogares con más de $500,000 en activos. Y es que este último beneficio para propietarios adultos mayores y discapacitados tiene dos niveles de apoyo fiscal. Aquellos con un ingreso de $40,000 al año o menos, que pueden reclamar hasta el 100% de sus facturas de impuestos a la propiedad, con un límite máximo de $9,000. Y aquellos con ingresos entre $40,000 y $70,000. Ellos pueden reclamar hasta el 50% de sus facturas de impuestos a la propiedad, con un límite máximo de $4,500.